zona postal de la zona rural comenzamos una nueva edición de Mesa Redonda Debate, como siempre por TDC de Firmat, para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Mariano Carreras, un placer. ¿Cómo andamos? ¿Cómo le va, Mauro? Un gusto encontrarnos una semana más para, como decimos habitualmente, poner la lupa y hablar con los protagonistas de una región que es dinámica, que está en movimiento y que nos gusta poder tener un tiempo, poder detenernos a veces en la vorágine que marcan hoy las condiciones de vida y las redes sociales y dialogar y escucharnos, algo que es siempre muy pero muy necesario. Una semana marcada nuevamente en la provincia de Santa Fe por distintas medidas de fuerza, entre ellos los gremios de la Administración Central, ATE y UPCN, que en la jornada de este jueves sostuvieron una reunión con las autoridades del gobierno de la provincia, con sus referentes, Jorge Molina de UPCN y Jorge Hoffman por el lado de ATE. En tanto, los gremios docentes, ANSAFE, SADOP, UDA y AMET, este viernes también se van a reunir y veremos qué pasa. Lo cierto es que de movida se dijo ya desde las autoridades provinciales que no va a haber un ofrecimiento desde el punto de vista económico, sino que se van a empezar a negociar otros temas que en algunos puntos tiene que ver con las medidas de fuerza que llevaron adelante. Pero, si le parece, vamos con la primera invitada, Mariano, para hablar puntualmente de este escenario. Exactamente, porque es un tema que hoy por hoy gana la agenda y nos pareció importante, nos pareció tan trascendente poder tener a un representante de ANSAFE, General López, en este caso la delegada adjunta Carolina Mojatelo. ¿Cómo te va? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por acompañarnos, Carolina. De algún modo, Mauro pintaba el escenario que ya no es previo porque, digamos, este jueves, momento en que hacemos en vivo este programa, se ha vuelto a compartir la mesa, esto que tanto se esperaba, que tanto se pidió, que como lo decías vos algún tiempo atrás, un reclamo de 2 meses para poder volver a tener paritarias con la decisión de no moverse de parte de las autoridades provinciales y esperar que llegara septiembre. Bueno, ¿qué piensan, qué estiman que va a suceder a partir de ahora? Bueno, estamos en el medio de un conflicto que no tiene precedente en los últimos años, que cada vez se tensiona más, donde los docentes venimos perdiendo más de 20 puntos con respecto al avance inflacionario y con un gobierno provincial que, bueno, parece tener vocación por echar leña al fuego, ¿no? Nosotros no tenemos expectativas favorables con respecto a la reunión de mañana, ya que ellos se han encargado de decir que se van a sentar a dialogar después de 5 semanas de paro y que previo a los paros nosotros estuvimos más de 2 meses con pedidos formales y parece ser que mañana nos van a llamar sin oferta y con una amenaza sostenida de descuentos, con lo cual más que nunca debemos comunicar esto de que el único responsable de que las clases se hayan estado interrumpiendo por medidas de fuerza durante 5 semanas, el gobierno de la provincia, que no tiene en sus planes buscar ningún tipo de acercamiento. La particularidad, digo, de esta crisis, de este conflicto, que generalmente las medidas de fuerza son a comienzo de año, ¿no? Cuando se empieza a hablar de paritarias por primera vez antes del inicio del ciclo lectivo. Ahora un año raro desde el punto de vista de la economía del país, con una inflación muy elevada que lleva a una segunda instancia de negociación, digamos, cosa que habitualmente no pasa. Sí, lo que a nosotros nos pasa no es ajeno a lo que le pasa al resto de los trabajadores, que vemos sacudidos toda nuestra economía familiar por una cuestión que es macroeconómica y una inflación desmedida. De todos modos, bueno, nosotros al sur de Santa Fe tampoco estábamos de acuerdo con la oferta paritaria a principios de años, no militamos en favor de esa propuesta, pero por supuesto la ANSAFE tiene una estructura democrática donde absolutamente todo se vota en los lugares de trabajo como corresponde y se aceptó esta propuesta paritaria que preveía que el gobierno se iba a volver a sentar a dialogar con nosotros en septiembre. Después, cuando todo cambió de una manera brutal, el escenario cambió para todos los trabajadores y empezamos a ver que era necesario adelantar esos plazos de negociación. Bueno, empezamos con los pedidos formales, que incluso tuvieron un marco paritario nacional que se expidió en favor de la reapertura de paritarias. Y lo sorprendente es que Perotti, siendo de la misma línea que el gobierno nacional, fue uno de los gobernadores que desoyó eso y parece desconocer, tiene una realidad paralela.
porque sostienen en su discurso cosas que no se condicen con la realidad. Nosotros hemos hecho hasta lo imposible para acercarnos al diálogo, de manera formal, de manera espontánea. Bueno, ahí hubo algo emblemático que ya todo el mundo conoce, que fue cuando pusimos un aula al aire libre para esperarlo después del acto del 17 de agosto en la plaza de Venado, ni siquiera en el medio de la plaza, sino esperándolo pacíficamente, y él se va por la parte de atrás de la plaza, digamos. Eso digo, lo marco como emblemático porque ahí a la vista está que nuestros compañeros y nosotros podemos sostener nuestros reclamos donde sea, de cara a la comunidad, de que vamos a ser apoyados y debemos ser apoyados porque nuestro reclamo es justo y no tenemos nada que ocultar, y el máximo referente del gobierno de la provincia sale huyendo por la parte de atrás de la plaza, ¿no? Y después, bueno, manda como emisario a un diputado con el que alcanzamos a tener algún diálogo, y en alguna de las cosas que dice deja entrever que una de las sugerencias que se le había hecho al gobernador era pagarnos en bonos. Es decir que, bueno, por todos lados vemos que no hay voluntad de arreglar con los trabajadores estatales. El martes pasado en Rosario no solamente éramos los docentes del sector público y privado, estaban también los docentes universitarios, bueno, había movimientos sociales, los trabajadores bancarios, trabajadores de correo. Tiene toda la provincia en la calle y no hay ningún tipo de actitud favorable para resolver el conflicto. ¿Considerás que están buscando un desgaste de los trabajadores, de algún modo que haya un roce también con la comunidad? Sí, esa fórmula lamentable que vienen usando año tras año y que la intención es clara, es dividirnos, esta vez surtió el efecto contrario, porque a medida que se fue profundizando el paro y creció en días, creció la adhesión. Tenemos los paros con una adhesión total y cada vez en las movilizaciones hay más compañeros. Era impresionante. Lo que fue la plaza en Rosario y esa movilización donde caminamos 30 cuadras, era impresionante, es histórica, fue histórica la movilización en Rosario. Entonces tenemos un escenario complejo, ¿no? Con un conflicto que cada vez se tensiona más, un gobierno que insiste en destratar a sus trabajadores, que lo único que se le ocurre hacer es amenazar. Imagínense que si nosotros estamos en la calle después de más de 2 meses de pedidos formales, 5 semanas de paro, y estamos pidiendo porque los salarios no alcanzan, ellos amenazan con descontar. Es decir, van a la parte más sensible porque cualquiera vive del salario, nosotros no pertenecemos, digamos, sí, estamos hablando de una clase trabajadora. Una clase trabajadora como cualquier otra que vive de su trabajo. Entonces, bueno, claramente es una amenaza que busca dividir, amedrentar, y que está teniendo como contraparte un sector trabajador docente que cada vez está más comprometido con su reclamo y que va a la calle a dar la cara por eso. Por lo tanto, el único que tiene la llave para destrabar este conflicto es el gobierno de la provincia. Queremos ver qué va a hacer mañana, y después de lo que pase mañana, que nos han preguntado, bueno, ¿cómo ustedes van a seguir con esto? Bueno, en principio tenemos que escuchar lo que ellos van a ofrecer mañana o qué van a plantear, y después lo vamos a resolver como lo dispone el Estatuto de ANSAFE, que es de manera democrática, y haremos las asambleas que haya que hacer y se votará al interior de las escuelas. Por un lado está esto que mencionabas vos hace un ratito nada más, de que el Ministerio de Educación de la Nación habilitó, ¿no?, la posibilidad de un ajuste, una recomposición salarial en base a la inflación, y por el otro lado está el gobernador y el ministro de Trabajo que dice: nosotros no nos movemos de lo que se firmó a comienzo de año, que lo estamos respetando porque marcaba que nos volvíamos a juntar en septiembre, y en septiembre lo estamos convocando. Sí, al respecto de eso, para decir, nosotros podemos mirar desde 2 ópticas lo que fue el marco paritario nacional. Por un lado, le da la pauta al gobernador de que había una instancia superior, que es la paritaria nacional, que por supuesto es mejor que esté a que esté desaparecida como pasó antes, en eso estamos todos de acuerdo, que le daba la pauta de reabrir la negociación. Por otro lado, después del marco paritario nacional, cuando gobernadores como Perotti cierran el diálogo y recrudecen el enfrentamiento con sus trabajadores, nosotros entendemos que el marco paritario nacional debe hacerse después cumplir de otra manera, porque si no estamos delante de un marco paritario de cartón. Porque ¿qué hace?
¿Qué hace, digamos, la instancia nacional si después no tiene repercusión ni siquiera dentro de su misma línea política y ve crecer los conflictos al interior, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe? Entonces, bueno, si bien existió y dio un pie para destrabar conflictos, que esto se hizo en otras provincias, en tantas otras, y una de ellas es la nuestra, esto no pasó y tendría que haber habido ahí algo en esa línea. Y de algún modo nosotros... está invisibilizado, digamos, a nivel nacional el conflicto que se está dando en Santa Fe. Digo, cuando uno recorre los medios capitalinos, que bueno, son los que van marcando agenda, es un tema que no existe, digamos, y por otro lado vemos esto, vemos movilizaciones cada vez más importantes, con más gente, con una situación que se agrava, y en algunos lugares es como que de esto no se habla. Mira, es obvio que acá hay dos planos de la realidad: lo que realmente acontece y el relato que hace de esa realidad. Los trabajadores estamos en la calle, como estamos en las escuelas, como estamos en el almacén cuando nos alcanza la plata, y cuando no nos alcanza la plata estamos en la calle con la gente y delante de quien quiera oír pidiendo lo que es justo. Esa es la realidad. Ahora, el relato de la realidad que se hace en los medios hegemónicos, por supuesto que ese relato lo construye el poder y no nosotros. Por ejemplo, en la marcha de Santa Fe, que fue una marcha multitudinaria también, la manera en que vos fotografiás esa plaza, nosotros que respiramos desde adentro esa movilización podemos contar la realidad. Ahora, el relato, la construcción del relato de esa realidad tiene que ver con la construcción, por ejemplo, de quien toma la foto. Vos sabés muy bien que si la foto la tomás de muchos metros de distancia, la marcha se ve chica. Si buscas una imagen que se asemeje a lo real, tenés que tomar la foto desde otra distancia. Parecen cosas que son detalles, pero esto hasta en el armado de los titulares, ¿no? Y lo que buscan es enfrentar a la clase trabajadora docente con las familias. Pero ¿qué pasa? Como nosotros, todo esto de la precarización de nuestros salarios, de que no nos alcanza el dinero, de que bueno, estamos metidos, digamos, en un periodo de ajuste brutal, no somos nosotros nada más. A los padres de los alumnos les pasa lo mismo. Entonces, a los gobiernos les va a costar cada vez más partir eso. Sinceramente no nos hemos sentido atacados. En Rosario el martes había un montón de familias que habían salido a la calle con sus chicos a apoyar nuestro reclamo. Carolina, en el medio de este reclamo, digamos cuyo eje central es esto que vos estás planteando, también hay otras cuestiones que están en agenda y que son importantes, como la suma de horas, bueno, con algunos planes que va anunciando en lo que hace a cambios el gobierno provincial y que hasta el momento, digamos, los trabajadores no han sido consultados. No hemos sido consultados en algunas cuestiones, que se quieren hacer algunas reformas que si fuesen resueltas mediante el diálogo tal vez debieran hacerse, pero es alarmante que se quieren hacer reformas de manera expeditiva y sin consultar a la base docente en un periodo de ajuste brutal. Nada bueno puede salir de eso. Máxime cuando el gobierno de la provincia, desde que asume su gestión, no ha hecho nada de aporte a la construcción dentro del sistema educativo de la provincia. Tenemos un gobierno de la provincia que no ha impulsado, qué sé yo, concursos de ascenso, nada de lo que sea ordenamiento o construcción dentro del sistema lo ha impulsado este ministerio de Adriana Cantero. Entonces después, entre gallos y medianoche, se quieren hacer cosas como el tema de la no repitencia en secundario, una extensión horaria que en principio iba a empezar el 1 de agosto y todavía ni noticia, porque están viendo cómo se arman. Nos parece por demás de imprudente querer impulsar semejantes cambios en un periodo de ajuste y sin consultar a la base docente, que es básico. Y después, un poco volviendo al marco de lo nacional, que hablábamos de la paritaria, también nosotros tenemos que ver que una herramienta enorme que nosotros tendríamos que tener es la CETERA, porque la CETERA nuclea a todos los sindicatos docentes de la República Argentina, y ese es otro grandísimo problema que tenemos, que nosotros lo vamos a pelear en la elección que va a ser ahora el 7, ¿no? ¿Cuál es el problema, Diego, para quien no conoce la...? El problema es que la CETERA, desde hace unos años, tiene bandera política clara, que no la ocultan, porque incluso se han salido a sacar fotos con gente que ocupa el gobierno nacional. Entonces, cuando hubo periodos poco favorables para el sector educativo, por ejemplo bajo el gobierno de Macri, hemos marchado en conjunto todos los trabajadores de la educación
a Buenos Aires. Nosotros hemos sido partícipes de eso y era donde teníamos que estar. Pero en este gobierno también hay un periodo de ajuste que hace caer extraordinariamente el presupuesto en educación, y las banderas de la CETERA están guardadas, no salen a hacer declaraciones. CETERA ni se enteró, por ejemplo, lo que nos está pasando a nosotros. Nosotros somos parte de esta invisibilidad. Somos parte de la CETERA, y la cabeza de la CETERA fue hasta hace horas la cabeza del AMSAFE provincial. No puede ser que CETERA no haga nada con el conflicto en Santa Fe. Por eso nosotros vemos como necesario participar en las próximas elecciones del CETERA. En el discurso de la manifestación que se hizo en Rosario hace pocos días, el delegado de General López, bueno, planteaba su temor, si se quiere, por justamente por la conducta que pueden llegar a asumir algunos referentes gremiales de otros sectores en esta paritaria que se avecina. ¿Cuáles son esos temores que los temores que Javier tiene, que tenemos nosotros, o por lo menos nosotros vemos la realidad desde ese lugar, es que, y Javier lo pone en estas palabras, ¿no? No hay gobierno del pueblo en una sociedad organizada en función de la ganancia. Esto tiene que quedar claro. Y se ve que a la hora del ajuste, el ajuste, fíjense por dónde se hace, ¿no? Por las políticas más sensibles que afectan a la gente y a la gente que menos tiene, ¿no? La salud pública, la educación pública. En este sentido, todos los gobiernos de cualquier color, porque algunos son más moderados que otros más ajustadores que otros, pero cualquier gobierno a la hora de ajustar lo quiere hacer a pesar de los sindicatos o cooptando los sindicatos. Y nosotros tenemos un problema que tenemos que resolver dentro de la clase trabajadora, que lo tenemos con algunos sindicatos. Nosotros entendemos que el espíritu del AMSAFE, más allá de que por ahí podemos tener ciertos desencuentros, porque hay líneas dentro del AMSAFE, pero el espíritu del AMSAFE, que es democrático, donde cada trabajador en su lugar de trabajo decide, es la única garantía de que si la mayoría acepta o rechaza, por ejemplo, una oferta paritaria, es lo que debe ser. Ahora, tenemos otros sindicatos que traccionan grandes cantidades de trabajadores estatales, donde las decisiones las toman los dirigentes, que por más iluminados que sean, esa decisión nunca puede ser legítima. Y sabemos que en las próximas horas la oferta paritaria seguramente va a ser de miseria y absurda, y sabemos muy bien que va a haber dirigentes que van a salir a militar a sus bases eso, y ellos van a aceptar eso. Ese es el temor que tiene no Javier, sino que tenemos todos en AMSAFE, en General López. Carolina, gracias por visitarnos. A ustedes, por favor. Gracias. Carolina Moscatello, secretaria adjunta de AMSAFE General López, nos visitó en mesa redonda de debate. Nosotros vamos a una pausa comercial y en minutos volvemos con más. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Toda una vida acompañando los mejores momentos. Toda una vida acompañando a quienes están seguros de lo que hacen. Consulta nuestras coberturas para tu hogar en www.cooperacionseguros.com.ar. Cooperación Seguros, 95 años junto a tus ganas de crecer. Municipalidad de Firmat, CUF y Firmat Joven te invitan a un evento único, el primer Congreso Nacional de Salud y Bienestar Emocional y la tercera Feria de Facultades, 30 de septiembre y 1 de octubre en Firmat, con propuestas totalmente gratuitas, charlas, ponencias, talleres, a cargo de profesionales de prestigio nacional e internacional. Inscribite a las actividades ingresando a www.cuf.com.ar/congreso. No te pierdas esta oportunidad. Buenos días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincué, Chovet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantén los hábitos de higiene. Usa cubreboca, respeta las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consulta al servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe.
Otoño-invierno en el Talita. Sensaciones diferentes. Naturaleza y armonía. Animate, relájate y disfruta. Ambientes totalmente calefaccionados. 1553 2065 423 092. Instagram, Firmat Fútbol Club. Facebook, Secretaría Firmat Fútbol Club. You don't ever wanna give me wings. Segundo y último bloque de Mesa Redonda Debate. Nos visita el concejal de Venado Tuerto, Pablo Rada, quien se desempeñó también como secretario de Obras Públicas en el gobierno de José Luis Freire, en la Intendencia, y el tema tiene que ver con una historia que comenzó en esa época y que empieza a ejecutarse en la actualidad. Así que pasaron unos añitos. Pablo, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. La verdad es un gusto compartir con ustedes este rato y, bueno, traer un poco de la actualidad, un poquito más del sur de Santa Fe. Y hablamos del gasoducto regional sur, ¿no? La ampliación que beneficia a una cantidad importante de localidades con la posibilidad de tener más conexiones y en algunos casos, como el de Melincue, digamos, va a pasar a tener gas un pueblo que nunca tuvo. Esto comenzó hace muchos años y Venado Tuerto en un principio era el administrador, digamos, de todo este proyecto. Sí, en realidad esto comenzó en un contexto completamente distinto al que hoy estamos viviendo. Las primeras reuniones se dieron allá por el año 2013, o sea que ya vamos por casi llegando a los 10 años desde que se empezó a hablar. En el 2014 logramos firmar el convenio entre la Municipalidad de Venado Tuerto, en representación de una serie de municipios y comunas, y quien era el Ministerio de Energía, que antes era el Ministerio de Planificación, después pasó a ser Ministerio de Energía, en donde la Municipalidad de Venado Tuerto se hacía cargo de la ampliación de la red, no solo para favorecer a los usuarios de Venado. En ese momento Venado no tenía cupo de gas, o sea, vos querías ir y ampliar para una vivienda, para un barrio, para un edificio nuevo. Un edificio nuevo y no ibas a tener la posibilidad de ampliación, ni hablar del gas comercial e industrial, era cero. Y el resto de las comunas que también se alimentaban del gasoducto regional sur tenían la misma realidad. A partir de ahí hemos acompañado en ese momento a un grupo de intendentes y presidentes comunales encabezados por José Freire, que en donde nos atendieron y nos dieron la posibilidad de resolver la situación por ese lado, que era el lado de armar una especie de consorcio donde la municipalidad era el administrador, la municipalidad de Venado, ¿no? Era el administrador y el resto se iban a ver beneficiados de estas obras que eran muy necesarias en ese momento, que después con las tarifas en el 2018 cambió, donde, para que tengamos una idea, hasta el 2015, hasta diciembre de 2015, cuando hubo el cambio de gobierno nacional, Venado tenía ya las dos licitaciones, se habían hecho dos licitaciones por separado, una de la compra de los caños, que específicamente se iban a fabricar para esta obra, a la empresa Tenaris, que es Techin, y la otra, la de la ejecución de la obra en sí, que la había ganado la empresa Supercemento, y que era la que iba a hacer la obra en su totalidad. De eso, a Venado Tuerto solo le habían dado la plata para el 80% del valor de los caños. Yo, para tener una idea, cuando arrancamos la obra el dólar valía 8 pesos con 60. El primer certificado de compra de los caños, que eran en dólares, era 8 pesos con 60 el valor del dólar oficial. A partir de ahí, el Estado Nacional fue girando desembolsos. Nosotros teníamos un desafío que era, como funcionarios de una municipalidad, que si bien es una ciudad grande, no estamos acostumbrados a esa escala. Imagínense que en ese momento nos daban el dinero, eran cerca de 90 millones de pesos el valor de los caños, y cuando nos daban el dinero, si el dólar cambiaba 10 centavos en la cotización, porque desde que te dan el dinero hasta que vos se lo transferís a la empresa para pagarle los caños, a lo mejor tardás 3 días, 4 días, que es un tiempo administrativo. Claro. El dólar variaba 10 centavos y había 1 millón de diferencia en pesos. Sí. Era realmente un desafío trabajar esta alternativa, pero era la única solución que había a poder extender el gas a las localidades que no tenían capacidad, y como dijeron ustedes, a localidades como Melincue, que le permitían
tener por primera vez el acceso a la red de gas. Casilda, Firmat, Carmen Murphy, Chauvet y sí, exactamente. En el medio cambia el gobierno nacional, no nos habían girado la totalidad de los fondos para poder pagar los caños, habíamos quedado en el medio con un contrato con una empresa a la cual no habíamos recibido ni un peso y un contrato con otra a la cual le habíamos pagado, habíamos recibido el 80% y habíamos pagado el 80%. El gobierno nacional nos audita, recuerden que en los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri vamos a auditar todas las obras públicas que se hicieron. Obviamente hemos demostrado, y el hecho de que hoy sea una realidad el gasoducto demuestra de que hemos administrado los fondos como correspondía, en un contexto muy difícil, te vuelvo a repetir, terminamos en el 2015 el último dinero que nos manda después de auditarnos el gobierno Mauricio Macri para la compra de los caños, que fue en 2016, ya el dólar estaba en 15 pesos, o sea, ya casi que para comprar la misma cantidad de caños necesitábamos el doble de la cantidad de pesos. Y siempre con un presupuesto que era de 190 millones, presupuesto total. Ahí es cuando nos juntamos con la empresa Supercemento, que había sido la adjudicataria, que tenía contrato firmado con el municipio de Venado, en donde le planteamos que desde el Estado Nacional no se estaban dando los avances en lo que respecta a la ejecución de la obra. Viajamos, yo creo que a esta obra, junto con José Freire, con un montón de funcionarios más, no menos de 50 viajes a Buenos Aires en un periodo de 2 años para poder ver si con el gobierno nacional de Mauricio Macri se podía destrabar, hasta que en un momento nos dicen, miren, por más que le dimos la plata para terminar de pagar los caños, la plata para la obra no está, no va a estar, vendan los caños. Imagínense, para nosotros era difícil ya de por sí administrar una obra de construcción de un gasoducto. Una ferretería el municipio, ¿no? Nos transformábamos en una ferretería de unos caños que eran específicos, que casi que en el país no se necesitaban. Tendríamos que empezar a buscar compradores extranjeros. El mismo Techín podría haber sido un comprador. En ese momento el gobierno Techín estaba con un problema con el gobierno. Yo recuerdo fue a principios de 2017 que había suspendido un montón de trabajadores en uno de los viajes, en una de las visitas de las auditorías, que fue en la planta de Campana de Techín. Cuando llegamos con los auditores del gobierno nacional y nosotros representando el municipio, o sea, había, pero impresionante, 500 personas, 400 personas afuera, estaban esperando, había que pasar de a uno y les iban diciendo quién seguía y quién no seguía. O sea, fíjense el contexto de la fábrica en el 2017, en donde obviamente también nos dicen, Techín nos dicen, miren, nosotros los caños no los queremos, ustedes nos lo encargaron para esta obra, lo que sí le recomendamos, y eso siempre le agradezco a José Freire que nos escuchó, digamos, es no muevan los caños de acá, porque nosotros los tenemos acopiados como tienen que estar, en el lugar que tienen que estar, y si en algún momento esto se soluciona, el hecho de no haber trasladado los caños es un punto o una ventaja para el Estado municipal al momento de, por ejemplo, tener que venderlos o de tener que dárselos a otra institución. Nosotros teníamos pagado hasta el flete. Eran 60 camiones que tenían que venir y estaban pagados también. O sea, imagínense la dimensión y la cantidad de caños, que había 60 camiones de caños pagados. Y digo, en esto, discúlpame que te interrumpo un minuto, Pablo, digo, en esto vos los mencionás al pasar y rápido, pero creo que no es una cuestión menor, donde hay un Estado Nacional que se desentiende del asunto. Es decir, arréglense, o sea, como si fuera algo que dependiese de ustedes. Sí, imagínense cuando le tuvimos que contar al resto de los presidentes comunales e intendentes que nos dicen, vendan los caños. Para nosotros como municipio, en ese momento ya vender los caños, porque ¿qué nos dicen? Vendan los caños y devuélvanos los 60 millones de pesos, los 80 millones, que era lo que nos había dado el Estado Nacional. En ese momento, los caños ya valían 500 millones. O sea, para nosotros como Estado municipal hasta era un negocio financiero. Claro. Decíamos, salíamos a vender los caños y conseguíamos comprador, la municipalidad que se había administrado como correspondía, que había cuidado los recursos, había hecho un capital impresionante. El tema es, ¿a quién le vendés los caños y cómo le explicás al resto de las comunidades que en realidad lo que estuviste trabajando durante un montón de tiempo se terminó transformando en plata, que no se va a aplicar para obras de gas, o sea que van a seguir sin tener gas? Ahí en el medio, recuerdo porque creo que el funcionario era Pinedo, de apellido como el diputado, creo que fue ministro, diputado a nivel nacional, Federico, era primo o algo así. Le digo, ¿yo cómo voy a alguien y le digo, che, vendo caños? Y me dice, ¿vos sos el dueño? ¿Tenés el permiso para vender? Porque a nosotros nos daban los caños para hacer la obra. Claro. El objeto de los caños era tener una obra, no era administrar o financiarse con caños. Bueno, nos habían hecho una nota que era hasta cómica porque
era una nota del Estado Nacional del Ministerio de Energía de ese momento que decía: te autorizo a vender los caños. Así firmaba un tal Pinedo, que era en ese momento el secretario de Energía, no sé qué me... rarísimo era. Y empezamos a buscar compradores. En ese momento nos contactamos con Enerfe. Se crea la empresa provincial de energía y la primera obra que plantea la empresa provincial de energía es el gasoducto de la costa en Santa Fe. Gran parte de los caños que nosotros teníamos servían para el gasoducto de Santa Fe. Lo que nosotros, recuerdo la reunión en Santa Fe con José Freire, le planteamos es: mire, nosotros debemos 80 millones. Todos estos caños valen, ya valían más de 500 millones. Si logramos vender para cubrir los 80 millones, la diferencia tenemos que explicar después qué vamos a hacer, si lo vamos a repartir entre las distintas comunas, pero primero lo que tenemos que salvar es el problema del municipio. Recuerdo que Enerfe nos envía una propuesta económica, obviamente yo creo que hasta fue una burla en ese momento, nos ofrecían 30 millones. O sea, caños que valían 500, que estaban disponibles, que ellos los necesitaban, nos ofrecían 30. O sea, nos dejaban, ni siquiera nos resolvían el problema de la devolución del dinero. Realmente fue un periplo muy largo hasta que después, cuando asume Perotti, obviamente fuimos muy insistentes con José Freire y con el resto de los legisladores. Malinín Sagnún nos dio una mano espectacular. Yo le fui mandando toda la documentación y logró ese consenso. Obviamente, si en esto el Estado Nacional no nos ayudaba, el gobierno provincial también se le iba a hacer muy difícil. Y para que tengan una idea, si bien se llamó una licitación que supera los 1.000 millones de pesos para la mano de obra, hoy los caños superan ese valor también. O sea, la inversión del gasoducto regional sur que se está haciendo hoy en el sur de Santa Fe, si sumamos el capital que son los caños y la mano de obra, estamos más que el doble del valor de la licitación que se llamó, o sea, más del doble de los 2.000 millones. Es muy importante la inversión que se va a hacer y con un agregado que es muy también valorable. Hoy sí tenemos gas para el domicilio, por lo menos en gran parte de las localidades del sur de Santa Fe. Pero estábamos muy condicionados para el gas industrial. Una empresa que se quiere instalar en Venado, en Firmat, en Casilda, en cualquiera de los pueblos intermedios, lo primero que te pregunta es: ¿tenemos gas? Entonces, este gasoducto nos permitiría potencialmente ser también un punto de referencia para que una empresa grande se pueda instalar y que tenga el caudal necesario para poder tener el servicio de gas que a lo mejor necesita para el proceso en la construcción o en la fabricación de alguna pieza. En esta oportunidad, Murphy hace la especie de obrador, digamos, donde depositar partes de lo que es la obra. ¿Cuál es el plazo de ejecución para que se puedan realizar las ampliaciones en cada una de las localidades, Pablo, del gas? Sí, ahí te quería aclarar dos o tres cosas. Si bien Murphy es el obrador principal, la mayoría de las obras, y para no gastar doble flete, ya estaban previstos 5 obradores en el proyecto original. Y siempre fue Murphy, porque en realidad en Venado casi que no había que hacer obras, eran muy poquitas las obras que había que hacer en Venado, nosotros somos la punta de la cañería, lo que había que reforzar era el recorrido. Entonces ya estaban previstos los diferentes obradores y en la medida que se vayan liberando y destrabando los caños, que decir que le hicimos caso y que los dejamos en el lugar, imagínense haberlos traído a Venado y después tener que volver a cargarlos. Primero les tenés que hacer un certificado de calidad, que al haber quedado dentro de la fábrica, es la fábrica la responsable de emitirlo. Claro. Si lo hubiéramos traído a Venado, nos hubiéramos metido en un lío, porque los caños ya tenían 5 años de fabricado, había que controlar y certificar calidad, eso es un costo enorme, y después había que volver a cargarlos y llevarlos a las localidades. Con lo cual, el obrador que hoy está en Murphy, que es el principal, después va a haber obradores en la zona de Melincue, va a haber obradores en la zona de Casilda, va a haber obradores en los distintos recorridos de la ruta, en la medida que vaya avanzando la empresa que tiene que hacer la obra, que tiene un plazo de, en principio, 1 año. Obviamente los permisos estaban todos otorgados, porque la mayoría del gasoducto no va por calles públicas. Hay un sector que se mete donde pasa un electroducto que es un campo, y los permisos ya estaban todos otorgados. Claro. Litoral Gas ya lo tenía también, con lo cual lo único que faltaba era el financiamiento, que gracias a Dios hoy se dio, y que nos va a permitir, que eso es lo que tenemos que potenciar, al sur de Santa Fe, para mostrarnos como un polo para las ciudades que necesiten gas domiciliario, apuntar al gas domiciliario, pero para las que podamos ofrecerlo como la posibilidad de un gas industrial, de un gas comercial, empezar a decir: che, acá tenemos gas, si hay una empresa que tiene que hacer algo con proceso de gas, acá lo tenemos y tenemos la capacidad de darlo.
para después continuar en ese trabajo que tenemos que hacer todos juntos. Y en estos párrafos aparte recuerdo, y lo nombro porque me ha pasado en su momento, el senador Enrico, que formó parte de varios de los viajes que habíamos hecho, es como que nos cruzaba la información con el gasoducto del oeste, el gasoducto que va por Chañar Ladeado, Verabebú, y que termina llegando a Rufino, que es el que hay que hacer de fondo para llevarle gas al sur-sur de la ciudad, de la provincia, como que pinchaba la posibilidad, inclusive les decía, porque los intendentes comunales fueron cambiando en el largo de todos estos caminos, un presidente comunal fue cambiando. Recuerdo que Melincue era peronista y hoy no lo es, y el beneficio lo va a tener igual, digamos. Y recuerdo que el senador muchas veces como que nos embarró bastante en su momento la cancha, en el sentido de que es verdad que el gasoducto del oeste, el gasoducto que va por Chañar Ladeado, Verabebú, le puede resolver, por ejemplo, el problema Rufino. Pero si vamos, ni hablar del costo de esa obra, que debe ser 100 veces el valor de esta, pero si no conseguimos, ya que teníamos este financiamiento y que habíamos conseguido esta obra del Gobierno Nacional, me parece que no es una o la otra, sino que tendríamos que seguir trabajando. Por eso yo lo vuelvo a repetir, ahora tenemos que seguir insistiendo para que se pueda hacer también ese gasoducto y que se pueda avanzar para el sur-sur de la provincia. Más allá de este gasoducto que decías que viene de provincia de Córdoba, la ampliación que se está dando con puede llegar a permitir pensar, la otra vez lo planteaba Perotti también, en extender el servicio al sur del departamento de General López. Digamos, estamos hablando de que son realidades distintas. Uno acá porque está acostumbrado a la mayoría de las localidades, la mayoría no, muchas de las localidades tienen gas. Pero vos vas por la 33 para allá, digo, Santi Espíritu, Lazarino, Amenábar, bueno, Rufino tiene GLP, después de la otra ruta, Cristófer, Sendero de Alvear, María Teresa, San Gregorio tampoco tiene gas, Wilray tiene GLP. Sí, igual Wilray tuvo una obra junto con Uves que le dio, que vino desde Buenos Aires. Sí. Pero este no viene de Córdoba, yo por ahí me expresé mal. Se pincha del mismo lugar que el gasoducto regional sur, que es transportadora de gas del norte, que cruza la provincia al norte, digamos, más cerca de Rosario, y va por otra línea, paralelo al gasoducto regional sur, pero más cerca del límite de Córdoba, y va hasta Rufino, para después hacer un rulo y engancharse con el gasoducto regional sur y tener el sistema interconectado por los dos sistemas. Obviamente poder avanzar con el gasoducto regional sur hacia el sur ayuda a que si después lo completás con la otra obra, podés tener el fluido en los dos sentidos, para que si después tenés algún problema de presión entre Venado y Murphy, lo puedes resolver viniendo desde Rufino hacia Venado y poder mantener el caudal, por ejemplo, para asegurarle a una empresa el funcionamiento de los 365 días del año. Es importante seguir trabajando. El gasoducto regional nos resuelve es un paso más a los problemas de servicios que tenemos en el sur de Santa Fe. Pero no tenemos que dejar de trabajar en el resto, en el otro gasoducto, que es el gasoducto del oeste, para que las otras comunidades lo tengan. Pero vuelvo a repetir, no es o el sur o el oeste. Claro. En esto estaba la plata para el sur y bueno, pongámonos contentos que está, peleemos por el sur, pero también sigamos insistiendo por el oeste. En ese momento, la verdad, nos trabaron bastante y fue un tema que se discutió mucho en Venado también, si efectivamente valía la pena seguir estando en el medio de esta situación. Bueno, a la vista está que gracias a Dios hoy tenemos una obra que ya estaría en marcha, o que por lo menos ya está recibiendo los primeros caños para poder empezar a ejecutarse. ¿Pensaste que nos hacía en algún momento? Sí, un montón de veces. Volvíamos de Buenos Aires. Te vuelvo a repetir, una semana hubo un periodo que viajaba todas las semanas, una vez por semana, y cada vez que iba al Ministerio de Infraestructura, es el Ministerio de Economía, está enfrente de Casa Rosada, pero ahí está planificación y después pasó a ser Ministerio de Energía. Afuera dice Economía, pero se ve que quedó de hace un montón. Y cada vez que iba a ese piso 11 y esperábamos, y el funcionario muchas veces nos decía, hoy no te voy a atender, y con cita previa, ¿no? La hemos pasado muy mal de decir, vengan a las 6 de la tarde el viernes. Imagínate de Venado a Buenos Aires, cuando va a las 6 de la tarde, volver a las 12 de la noche, con suerte. Y llegábamos ayer y decía, justo el funcionario tuvo otra reunión, vengan el lunes. Y la verdad, muchas veces pensamos que no, nos pidieron hasta que hagamos una ordenanza. Recuerdo, en el año 2017, la ley de la Nación se endeudaba y quería justificar con una ley de obra pública, decir, bueno, nos vamos a endeudar y va a ser para hacer obra pública, 2017 o principio de 2018. Nos dice, adhiéranse a esa ley desde el Consejo Municipal para que nosotros le demos los fondos que faltan. Y bueno, hicimos todo lo que nos pidieron, porque, a ver,
lo que nosotros queríamos era que el resultado sea, al principio muchos intendentes y presidentes comunales la acompañaban, y después obviamente cuando vos ves que el resultado no se da, hubo cambio de presidentes comunales, cambió la situación con el tarifazo de gas, muchos te decían, no, ahora el gas, no sé si lo queremos, más vale mejoremos el sistema de energía eléctrica para poder tener mayor eficiencia eléctrica. En Venado encima empezó a haber más caudal por una resolución judicial que hubo en su momento que liberó más caudal desde TGN al gasoducto regional sur. Obviamente fue en función de los tarifazos que se dieron, sí, y a Litoral Gas le era mucho más rentable seguir inyectando gas, y a partir de ahí apareció mágicamente el caudal que resolvió a Venado, pero a Murphy no. Murphy hoy todavía, por ejemplo, si querés ampliar para una casa, querés ampliar la red, no te da. Entonces tenemos que tratar, ese era un poco el objetivo, tratar de resolver nuestro problema como ciudad, pero pensar en la región, a sabiendas que nos habíamos hecho cargo de algo y que desde un principio sabíamos que iba a ser complicado. Pablo, gracias por visitarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes, un placer y esperemos volver pronto. Sí, dale que sí. Pablo Rada, concejal de Venado Tuerto, ex secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, nos visitó en Mesa de Redonda de Debate. Estamos cerrando, Mariano. Exactamente, viste cuando al inicio decimos que este es un programa para intentar a veces parar la pelota y profundizar en algunos temas. Creo que esto que recién escuchábamos de la voz de Pablo es también la necesidad de reconstruir la memoria sobre algunos hechos, porque a veces esto va tan rápido y la dinámica de lo que sucede adquiere un vértigo que nos olvidamos o dejamos de comprender todo aquello que pasó, los procesos que se dan, y creo que es importante siempre poder ir para atrás, poder tener presente cómo se dieron algunos hechos y qué cuestiones hay que tener en cuenta como para no repetir errores y otras cosas, digamos, que siempre aparece, digamos, cuando hablamos con autoridades de la región. Estas dificultades que se nos presentan, no lo llamemos interior del país, en el resto del país que no es Buenos Aires o que no son las grandes ciudades, porque finalmente lo que acontece en muchos casos es que se toman decisiones desde una oficina desconociendo el territorio y desconociendo las necesidades de muchísimas personas. Gracias por estar como siempre del otro lado. Esto fue Mesa Redonda de Debate, nos reencontramos dentro de una semana. Chau.